Bueno, en la clase de hoy, está de vuelta a una clase de apoyo, la segunda, vamos a estar abordando el tema de la articulación entre política y planificación. Es como que vamos a dar como una especie de paseo, si se quiere, por la materia. Vamos a estar usando varias frases o varias clasificaciones que hicimos en distintos Power, y la idea es poder pensar la materia en su conjunto, ¿no? Esto es una de las primeras clases. Les decía que lo que íbamos a ver en el cuatrimestre, que es lo que supuestamente vimos, era poner en crisis de alguna manera el turismo en sí y poder ver la problemática del turismo, pero para poder entender la problemática del turismo íbamos a tener que entrar por distintas problemáticas como la de la sociedad, la del territorio, la del desarrollo y la problemática de la política en sus distintas dimensiones, pública, sectorial o privada. Por ahí la idea es que seguramente esto tenía una connotación al comienzo del cuatrimestre, debiera ahora sobre el final del cuatrimestre tener otro tipo de connotación una vez que vimos los distintos temas. Bueno, y veíamos a la planificación como instrumento eficiente y eficaz de la política. O sea, tiene una enorme potencialidad como instrumento la planificación, ¿no? Veíamos el tema de las relaciones recíprocas entre turismo y las distintas políticas, e insistimos mucho con el tema de la transversalidad, y las relaciones obviamente pueden ser complementarias, sinérgicas o de conflicto, y se dan de hecho en algún momento que pueden ser complementarias, en otro momento el mismo tipo de relaciones pueden llegar a ser de conflicto, ¿sí? Cambian por ahí las situaciones, cambia el contexto y puede cambiar el tipo de relaciones entre el turismo y otras políticas. Uno puede ver a partir de la evolución histórica que vimos en la clase de evolución, y uno puede ver que el turismo y las políticas ambientales, o sea, turismo y parques nacionales, que estuvieron crecieron y fueron y desarrollándose de manera institucional muy de la mano, en algunos momentos tuvieron algunas relaciones conflictivas. En líneas generales las relaciones fueron complementarias y en algunas ocasiones uno podría decir que también sinérgicas, ¿sí? Son bidireccionales, ¿sí? Porque el turismo atravesando a las otras áreas, pero al mismo tiempo es atravesado por otras áreas, y de alguna manera uno puede plantear que acá no solo nosotros como profesionales en turismo, no es que nos especializamos en turismo y acá tenemos un departamento estanco y no hay vínculo alguno, sino todo lo contrario, y que debemos nutrirnos de las otras áreas y tenemos que tener comunicación con las otras áreas, sino que muy probablemente por lo menos destinos que son fuertemente turísticos, los licenciados en turismo deberíamos poner un pie en otras áreas. De acuerdo al destino, será por ahí el área en el cual podemos llegar a tener aportes que creemos que pueden ser sustanciales, ¿no? La transversalidad en el turismo es un hecho, en esto insistimos una y otra vez, lo vimos durante todo el cuatrimestre. O sea, uno puede asumirlo o no, pero la transversalidad está, digamos, ¿no? Y digamos, en la última década y media, por ahí la transversalidad fue tendiendo a asumirse. La ley de turismo ayudó mucho en esto, digamos, porque en la ley se asume la transversalidad, cosa que no sucedía. El Consejo Interministerial que estaba planteado de alguna manera es asumir esa transversalidad, y el tema es no confundir con la multidisciplina, que es deseable, digamos, que se generen equipos multidisciplinarios, pero digamos,
eso que sea deseable en algunos casos es factible y en otros no lo es, por escasez de recursos, a lo mejor no necesariamente de voluntad. En algunos casos puede haber escasez de voluntad más allá de los recursos, de componer o no un equipo interdisciplinario, ¿no? Pero más allá de eso, hay veces que si estamos trabajando para un destino en el cual el equipo no se conforma por más de 2 personas, por más interés que tengamos en generar un equipo interdisciplinario, se nos va a complicar. Se hace necesario descubrir, entender, inferir la multiplicidad de relaciones que el turismo tiene con políticas tan diversas, ¿no?, como todas estas. Esto estaba sobre el final de la primera clase, ¿sí?, sobre el final de las clases de imágenes, donde veíamos distintas imágenes y hacíamos algunos planteos respecto de algunas de esas imágenes. Creo que no es mala idea inclusive volver ustedes sobre esas imágenes y tratar de inferir distintos lineamientos políticos y distintas relaciones de política turística con otro tipo de políticas que pueden ser alguna de estas, pero acá algo que queremos resaltar es esta idea que está muy expresada en Max Neff, que es la búsqueda de satisfactores sinérgicos. Pensar las políticas como satisfactores sinérgicos es en realidad una ecuación fenomenal en función de eficiencia y eficacia. Uno puede pensar en distintas alternativas y al momento que piensa en distintas alternativas que la cuestión sinérgica no sea una cuestión que se da de casualidad, sino que en realidad sea parte de nuestro objetivo, porque estamos pensando al turismo como un fenómeno complejo y por lo tanto tratamos de visualizar las distintas aristas y ver cómo a partir de una política a lo mejor podemos aportar a distintas áreas o distintas alternativas. No sé, si uno dice política de infraestructura, digamos, si uno plantea hacer una bicisenda, ¿sí? O sea, se hace en un momento determinado, se hace una calle y planteo en esa calle o en un recorrido determinado por la costa una bicisenda. Esa bicisenda puede estar planteada desde un interés solamente turístico. Ahora, esa bicisenda puede pensarse en función de cumplir, digamos, inclusive por el emplazamiento que tengan, las características que tengan, con alguna alternativa, no sé, de tipo territorial y social que apunte a fomentar el sentido de identidad, porque a lo mejor los residentes, o sea, esa parte de turistas para residentes o no, digamos, lo incorporo o no, en qué medida lo incorporo o qué puedo llegar a hacer para que eso esté incorporado y atiendo a otros temas. ¿Tiene algo que ver con el tema? ¿Puedo llegar a cumplir algún objetivo del tema de salud, del tema ambiental, a partir de la construcción de una bicisenda en X lugar o en X destino, digamos, ¿no? Pero esto de pensar de manera sinérgica, en la medida en que nosotros al mismo tiempo digamos, asumamos la transversalidad y asumamos la complejidad en la cual funciona la actividad turística, es más fácil, y no pensemos solo en los términos de servicios turísticos y de producto, tenemos mucha más chance de poder explotar el potencial sinérgico que las políticas tienen. En realidad tiene que ver casi, yo diría, con una actitud, digamos, con una manera de mirar al turismo nosotros como profesionales. Decíamos que lo que buscábamos, esto lo decíamos en un comienzo, hacer un aporte desde esta asignatura a la formación de un profesional que fuera capaz de reconocer diversidad de políticas, diversidad de contextos y diversidad de actores, con el fin de entender cómo fueron, son o serán los procesos sociales en los que se insertan para poder actuar con una mayor eficiencia y eficacia
sobre ello. Así que para eso creíamos nosotros que estos tres ejes son fundamentales, digamos, ¿no? Buscamos nosotros fomentar el pensamiento crítico, poner en relieve la diversidad de miradas y que se asuma, se visualice y se asuma la transversalidad, que no es un juego de palabras, ¿no? Es asumirlo. Para esto fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre, distintos temas. Pusimos en crisis los conceptos de tiempo libre y de turismo, buscamos a esos conceptos dotarlos de la dimensión política que tienen los dos. Tratamos de buscar algunas herramientas Jaguaribe que nos ayude a entender a los grupos sociales. Buscamos, sobre todo a partir de Oslak y O'Donnell, poder entender el proceso de cuestiones, las agendas de cuestiones, cómo se formulan las agendas de cuestiones, cómo los distintos actores sociales juegan dentro de cada una de esas cuestiones y cómo se da la relación de poder dentro de esas cuestiones. Abordamos el tema de desarrollo como modelos a seguir, poniendo un modelo en discusión, que es un modelo que no es el modelo que está planteado como hegemónico de manera actual, pero que es un modelo probable y por lo menos discutible. La diversidad de miradas, la transversalidad, la evolución histórica y el territorio. Esta de la evolución histórica y territorio, más allá de ser justo, de haberlos abordado en el cuatrimestre, creemos que cuando ustedes estén trabajando sobre el destino que estén trabajando y estén trabajando en la actividad privada o en la actividad pública, es difícil que no haga un diagnóstico, que no vea cuál, digamos, no intente tratar de entender, hacer algún tipo de análisis en cuál es la situación en la cual me encuentro, en la cual se encuentra ese centro turístico en el cual voy a poner un hotel, en el cual voy a poner una agencia de viaje, en el cual me voy a desempeñar en algún tipo de cargo en la parte pública, en el cual me contratan desde alguna consultora, desde lo que sea que ustedes vayan a trabajar. Creemos que para ese diagnóstico, aunque sea un diagnóstico apurado, ¿sí?, que no sea un diagnóstico en el cual ustedes se pongan a escribir, sino que en realidad es algo a lo mejor que se ponen solamente a pensar, poder indagar en cómo es que llegó, en la medida, o sea, con la profundidad que el hecho, la situación les permita, cómo fue la evolución histórica que hizo que actualmente ese destino sea el destino que es. Que es muy probable que ustedes encuentren en la parte histórica buenas respuestas a las problemáticas que el destino o a lo mejor la actividad específica a la que se dediquen dentro de la actividad turística pueda llegar a tener. Y entenderlo en términos de territorio, que justamente llega a ser lo que es actualmente por la ocupación humana que tuvo, las políticas que se aplicaron a lo largo de la historia en ese territorio, que da como resultado eso, en lo cual nos vamos a manejar nosotros, ¿no? Bueno, los distintos instrumentos de política, que esto ya lo tienen más que visto, está haciendo una especie de repaso, y dentro del tema planes uno se hace planteos desde básicos: ¿qué planifico? ¿Por qué planifico? ¿Para qué planifico? Y la gran pregunta del sujeto, ¿sí?, ¿para quién? Que quedó para la historia el graffiti que se pintó en algún paredón. Respecto del desarrollo turístico, y esto ya no solo respecto de la planificación en sí misma, sino de las distintas políticas, ¿qué modelo de desarrollo adopto? ¿No?
probablemente uno se lo tenga no solo que plantear, sino que a lo mejor no es que estoy adoptando un modelo de desarrollo, sino que hay un modelo de desarrollo ya adoptado al cual me subo, ¿no? Desarrollo la actividad cuando en realidad me meto dentro de lo que es la actividad turística. Lo que voy a desarrollar, o lo que pretendo desarrollar, ¿es la actividad o creemos que el turismo puede jugar un rol en el desarrollo de la comunidad? Son dos miradas muy distintas, ¿sí? Parece lo mismo, pero no, son dos miradas en el cual el punto de partida es distinto y el punto de llegada, sobre todo, va a ser distinto. Porque los objetivos, en uno es a la actividad le tiene que ir bien y en el otro es a la comunidad le tiene que ir bien. Probablemente con un crecimiento, tal vez, de la actividad le vaya mejor a la comunidad. O a lo mejor no necesariamente, a lo mejor pueda requerir de un decrecimiento. ¿Pensamos en términos de consumo de productos turísticos o lo pensamos en términos de satisfactores en función de las necesidades? Y acá también los puntos de partida son distintos. Por más que obviamente estamos actuando en el mercado y vamos a ser profesionales que no vamos a estar olvidando el mercado, asumimos el mercado, pero sabemos que el mercado no lo es todo. Entonces, si pensamos, no es que desconocemos que hay productos turísticos y que tenemos que atenderlos, pero la manera en que lo pensemos va a cambiar considerablemente el punto de partida y de vuelta el punto de llegada. El modelo de desarrollo, el adoptado o el modelo de desarrollo a adoptar, implica siempre una política que acá en estos términos uno podría decir casi es el paraguas, digamos, de la línea de pensamiento, que es el paraguas sobre el cual van a estar todas las actividades, con lo cual uno podría plantearlo como la macropolítica, el modelo de desarrollo adoptado, ¿sí? ¿Quién es el sujeto y cuál es el objeto de la planificación o de políticas determinadas? Es una definición política. Y de vuelta a esto, ya que lo vimos en más de una clase, quién va a ser el sujeto en las distintas alternativas, ¿no? La comunidad recreativa como los distintos sujetos, y que esa comunidad recreativa uno podría pensarlo en, digamos, donde tengo ciudadanos y donde tengo turistas, o donde los pienso a todos como ciudadanos, en los cuales algunos de esos ciudadanos son pasajeros y otros son constantes, digamos, ¿no? Concebir a los turistas, recreacionistas o migrantes como ciudadanos temporales o no concebirlos de esa manera es una posición política e implica una definición política previa. Uno lo puede concebir de una manera o de otra, ¿no? ¿Qué es un turista? ¿Es un ciudadano temporal? No, es para mí un consumidor que viene a dejar el dinero que ganó en otro, en otro centro económico, en este centro económico. Es otra mirada, ¿no? Entonces, esas miradas que están imperando van a generar formatos distintos de turismo, pero van a generar formatos distintos de comunidad también, ¿no? Vamos a tratar de darle alguna mirada a través de los autores que estuvimos viendo, Muné y Arnugurri, Capanegra, Bertoncello, están de alguna manera juntados a propósito, Magnífica Palvo, Osla Quijagüelibe y Mantero, y una primera mirada a través de esos autores. Para Muné y Arnú y Urri nos sirven para replantear temas básicos, buscamos reconceptualizar, ver el tema de influencia y construcción de miradas, ¿sí? En líneas generales. Capanegra y Bertoncello sobre todo los utilizamos en función de entender la evolución histórica de las políticas en relación al turismo, la construcción de miradas en los distintos periodos históricos y cómo esas distintas miradas fueron influenciando de distinta manera las gestiones, tratar de entenderlo desde ahí.
Max Niff y Capalvo con el tema desarrollo, bueno, reconceptualizar el tema desarrollo y a tener una mirada crítica, sobre todo sobre el modelo de desarrollo imperante, la evolución de las distintas miradas sobre el modelo, y una mirada crítica, aparte de la mirada crítica sobre el modelo de desarrollo hegemónico, que es el de crecimiento, digamos, sostenido e indefinido. Al mismo tiempo se plantea una mirada crítica sobre el desarrollo sustentable, que sobre todo la hace Capalvo, está en el texto de Capalvo. Esta mirada crítica también está presente en el planteo de Oscar Madueñi, y de alguna manera Max Niff directamente lo asume, ¿no? O sea, si un desarrollo sucede en términos de desarrollo a escala humana, la sustentabilidad no tiene sentido. O sea, para que, si llamamos desarrollo solo cuando tenemos desarrollo a escala humana, si hay desarrollo o es sustentable o no es desarrollo, ¿no? En los términos del planteo de Max Niff, ¿no? Pensar el tema de necesidades y satisfactores, que parece una obviedad, pero en líneas generales, inclusive en nuestro léxico y en nuestro lenguaje común, estamos llamando necesidades a los satisfactores y nos pasa a todos. Es probable que en la medida que uno empiece a usar la palabra necesito, capaz que empieza a pensarlo de manera distinta, pero más allá de esa cuestión del lenguaje, que no es menor, ¿sí? Más allá de eso, que obviamente vamos a estar, nos manejamos en comunidad donde esto se sigue confundiendo y no es casualidad, es pensar nosotros ya sí como agentes que trabajan en el sector de una u otra manera, ¿sí? Es distinto. Y ver cómo juega la actividad turística como satisfactor, cómo está jugando actualmente y cómo puede jugar. ¿Sí? O sea, qué tipo de satisfactor es actualmente en el destino en el cual les toque trabajar y qué tipo de satisfactor puede llegar a serlo. Probablemente a lo mejor sea un satisfactor sinérgico ya en el destino en el que les toque trabajar. ¿Puede tener más sinergia aún? ¿Puede brindar más todavía de lo que está brindando? Y son cosas a las cuales sería interesante por lo menos ponerlas en valor y pensar. A Oslak y Jaguaribe los vimos sobre todo como herramientas para la explicación del juego social, y acá estoy utilizando una frase que es la que utiliza Carlos Matus, que es el tercer autor que está como opcional, pero que de alguna manera explica un poco con el tema del juego social e integra ambos. Y tanto Oslak como Jaguaribe nos sirven como integradores del tema, porque en realidad al ser herramientas nos sirve para analizar qué cosa, cualquier cosa que tenga que ver con lo turístico. Nos va a estar sirviendo ponerle Jaguaribe u Oslak arriba para ver un poco cómo se da ese juego social específico, poder entenderlo mejor y en función de eso actuar de mejor manera como profesionales. Y por último, Mantero, el artículo completo, que habíamos visto una parte con territorio y ahora al final lo que consideramos más fuerte con orillas, nos sirve como un tema integrador. O sea, el artículo completo de Mantero es una integración de buena parte de la materia. Nos sirve para conceptualizar inclusive, para la caracterización de los centros de la costa atlántica, que es lo que habíamos visto para el primer parcial, en la primera parte, al turismo como generador de orillas, ¿sí? Que si bien acá nosotros estamos forzando al artículo, ¿sí? O sea, el artículo de Mantero nos plantea el tema de orillas de la manera que se da en la costa atlántica, en los centros de la costa atlántica argentina, y nosotros lo usamos como un trampolín para llevarlo a todos los centros turísticos y usarlo a partir de ahí como una herramienta para pensar
cómo serán las orillas en los distintos centros, y esto de la propuesta de pasar de los diques a los puentes, ¿sí? de las barreras, de los paredones a, si se quiere, a los túneles o a derribar diques o derribar barreras, ¿no? Es al mismo tiempo una herramienta útil sobre todo para la elaboración de diagnósticos. Y acá hay dos pautas que nos pueden resultar sumamente útiles para la elaboración de un diagnóstico. Hay una parte que nos habla Mantero del diferencial turístico y después obviamente la parte de orilla. El casi poner el tema del diferencial turístico como para tildar cada uno de los puntos y pensar qué sucede sobre el territorio con cada uno de esos puntos, nos obliga a pensar sobre ese territorio de manera tal que tengamos bastante más información, o sea que casi nos ordena en función de la elaboración del diagnóstico. Y pensarlo en términos de orillas nos hace visualizar conflictos, y conflictos de distinto tipo, conflictos ambientales, conflictos en el territorio, conflictos en lo social, conflictos en lo político, conflictos en lo económico. Y que por ahí salgan cuando piensen que en la charla que se dio justo con Edgardo salió el tema de diagnóstico. Hay veces que a los diagnósticos se los sobreestima o se los subestima. Particularmente creo que siempre uno tiene, la medida que tiene que elaborar diagnósticos o para un plan o porque está empezando una gestión, más allá de un plan, el diagnóstico lo hace. Vayan siempre con la mayor de las profundidades que los recursos generales, el tiempo es uno, les dé. Porque si uno realmente tiene un muy buen diagnóstico, saltan más fácilmente los problemas, son más fáciles de entender y es más fácil que salgan las soluciones a esos problemas. Y eso parte de tener un buen o un mal diagnóstico. Y el ejemplo que inclusive hasta nos daba Edgardo en ese momento del diagnóstico médico es muy claro, digamos, ¿no? Si agarro en el diagnóstico médico y medico a la persona para algo que no tiene, claramente es poco probable que me vaya bien, ¿no? Bien, continuamos con esto. Hacemos una pausa y seguimos con la relación, y ya en esta segunda parte lo redondeamos y terminamos esta clase.